Amados hermanos, amadas hermanas, este es el día que hizo el Señor. Él lo hizo especialmente para usted, para que usted lo disfrute, se regocije, para que usted esté gozoso, gozosa en Él, porque Él, el Padre de la gloria, lo hizo especialmente para usted en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una palabra preciosa que anhelo con todo mi corazón que usted reciba, la internalice y la ponga por obra en el nombre de Jesús. Disfrutemos de la misma. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este honor, este privilegio que tú me concedes de compartir tu preciosa palabra con tus hijos. Lo hago en total y absoluta confianza a ti, pues tú eres fiel. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesús me ha dado esta enseñanza para que temprano en la mañana usted la disfrute en el nombre de Jesús. De modo que observe conmigo si es tan amable. La misma, el Espíritu Santo la tituló, wow, Fidelidad del creyente. Y viene como resultado de la escritura que encontramos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, del versículo 2 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 al 10. De modo que disfrutemos en el dulce nombre de Jesús. Y vayamos inmediatamente a ese versículo, al versículo 2, donde nos dice el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. ¿En la esperanza en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Encontramos al apóstol Pablo expresando su gratitud a Dios, amados hermanos, por los fieles de Tesalónica. Y eso es una expresión, sin lugar a dudas, que está haciéndola por usted y por mí también. Pablo expresando la fidelidad del creyente de Tesalónica, que está hablando de expresando su fidelidad de nosotros, los hijos del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Esta oración de gracia refleja los sentimientos afectuosos del apóstol Pablo hacia los cristianos de Tesalónica, pero hacia usted también, hacia mí. Como se advierte por las expresiones, siempre por todos vosotros. Acordarnos sin cesar. Tres expresiones inmediatamente que tenemos ahí. Siempre por todos vosotros y acordándonos sin cesar. Les aseguro su recuerdo permanente en las oraciones que eleva delante del Dios y Padre nuestro. Lo más interesante es la forma en que, al mencionar el recuerdo que hace de ellos en la presencia de Dios, expresa la función respectiva de las tres grandes virtudes. Esas tres grandes virtudes que les voy a presentar en este momento: la fe, la esperanza y el amor. Y nos dice el apóstol Pablo, la obra de vuestra fe, y aquí habla de la obra de fe. No tiene por qué extrañarnos, pues la fe que salva es también la fe que actúa. Nos habla del trabajo de vuestro amor. Indica siempre que un trabajo pesado, un trabajo molesto, un trabajo fatigoso. Y la frase da a entender las molestias que el verdadero amor está dispuesto a soportar por el bien del amado. Y en tercera instancia, la esperanza, pero nos dice la paciencia de vuestra esperanza, donde se indica el aguante bajo el peso de circunstancias adversas. Esta esperanza
la certeza absoluta, la expectación confiada. Esta certeza queda indicada en el versículo 4, cuando nos dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es decir, la elección que Dios hizo de vosotros. Las tres expresiones que acabamos de analizar podrían traducirse también por vuestra fe operante, vuestro amor laborioso y vuestra esperanza paciente. Nótese en el versículo 4 la ternura que el apóstol pone en ese inciso. Hermanos amados de Dios. Es la fraternidad cristiana anudada en y por el amor de Dios. De modo que, amados hermanos, continuemos y vayamos, si son tan amables, vaya conmigo, por favor, al versículo, este versículo 5 de Primera de Tesalonicenses, donde nos dice el apóstol Pablo, glorificar el nombre de Jesús. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amados hermanos, aquí tenemos una vez más al apóstol Pablo hablándonos y expresándonos cómo se llevó a cabo históricamente la elección de Dios. Frase final del versículo anterior. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, qué clase de personas fuimos entre vosotros, por amor a vosotros. Vemos aquí que Pablo llama nuestro evangelio al que él y sus colaboradores proclamaban, pero ese evangelio de Dios y de Cristo es el único, pues no hay otro. Este evangelio no fue proclamado por Pablo y sus colaboradores por medio de palabras únicamente, sino también y principalmente por medio del poder del Espíritu Santo. El evangelio no es la presentación de una idea. El evangelio es la operación de un poder, del poder del Espíritu Santo. Cuando se predica el evangelio, el poder de Dios está obrando para la salvación de los hombres, arrancándolos de los poderes de destrucción y trasladándolos a la nueva era de vida. La plena certidumbre se refiere a la seguridad interior que el poder del Espíritu Santo daba a Pablo y a los demás predicadores del Evangelio. Los propios tesalonicenses, que habían sido convertidos mediante la predicación de Pablo y de sus colaboradores, pudieron percatarse de la forma en que se habían comportado entre ellos, de palabra y de obra. Los que les predicaron a Cristo, como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros. Amados hermanos, vayamos entonces a esta palabra tan preciosa que encontramos en el versículo 6 de este primer capítulo de Tesalonicenses, del versículo 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, sabiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Gloria al nombre de Jesús. Glorificado el nombre de Jesús. Amados hermanos, si es tan amable, amada hermana, observe conmigo, si es tan amable, por favor, y note que los tesalonicenses recibieron la palabra, es decir, se convirtieron a Cristo en medio de gran tribulación,
que es que realmente cuando se expone la prueba, se pone a prueba la sinceridad de la conversión. Tenemos también la gran paradoja, esa gran paradoja cristiana del gozo en medio de la tribulación. No es un gozo espontáneo, no es un gozo producido por recursos psicológicos, sino el fruto del Espíritu, conforme a Gálatas capítulo 5. Bien puede decir Pablo que los tesalonicenses llegaron a ser imitadores, no solo de los predicadores, sino también del Señor. Es decir, si Cristo llevó una corona de espinas, ¿cómo habría de esperar sus seguidores solamente una corona de rosas? Tan ejemplar había sido la imitación del Cristo de la gloria por parte de los creyentes de Tesalónica, que ellos, a su vez, se habían convertido en modelos que imitar para todos los de Macedonia y Acaya, las dos provincias de Grecia, que son creyentes. Para modelos, Pablo usa el término griego tupos, como en Filipenses capítulo 3, versículo 17, en cuyo comentario remitimos al lector. Esto es una gran alabanza, ya que en primer lugar, a ninguna otra iglesia llama a Pablo modelo. Y en segundo lugar, piensa de ellos como de modelos, no solo para los paganos, sino también para los cristianos de toda Grecia. El impacto que esta ejemplaridad de los tesalonicenses había producido en toda Grecia está expresado en los versículos 8 y 10 de forma plástica y muy viva, donde nos dice: porque partiendo de vosotros, en el versículo 8, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también vuestra fe para con Dios se ha extendido, es decir, ha llegado a ser conocida en todo lugar, hasta el punto de tener nosotros necesidad de no hablar nada. Grecia entera no necesitaba ninguna predicación verbal del Evangelio, pues la conducta cristiana de los fieles de Tesalónica hablaba muy en alto. Gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús. Precioso lo que estamos compartiendo. Vayamos, amados hermanos, en este momento, si son tan amables, al versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados hermanos, amadas hermanas, aquí vemos al apóstol Pablo, y él no está hablando de oídas. No cuenta un rumor que se ha divulgado con mayor o menor fundamento de verdad, sino que tiene buena información de primera mano. En los versículos 9 y 10 literalmente notamos algunos detalles importantes. Vemos a los de Tesalónica recibiendo a Pablo y a sus colaboradores. Y en el versículo 9, nótese el orden exacto en que están colocados los vocablos, pues ellos clarifican el proceso de la conversión. Pablo no dice cómo os convertiste de los ídolos a Dios, sino fue al darse cuenta del que el Dios que les predicaba a Pablo era un Dios vivo y verdadero. Cuando abandonaron los ídolos que no tienen vida ni realidad excepto en la imaginación de los hombres. Ese versículo 10 nos introduce en la escatología, tema frecuente en las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, y vemos la expectación ansiosa de la segunda venida del Señor, que era el común anhelo de la iglesia del principio, lo que nos libra de la ira venidera. De este castigo, ya libres de hecho los fieles, que no son objeto
de ira, sino de gracia. Con la venida de Jesús somos libres de la ira por nuestra fidelidad como creyentes. Amados hermanos, estoy plenamente convencido de que esta enseñanza, este mensaje ha sido de bendición para usted como lo fue para mí. Por lo tanto, le pido por favor que colabore con nosotros dándole like, suscríbase si no se ha suscrito, denle a la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, efectuando que personas que usted ama sean también edificados, consolados, exhortados y motivados por medio de la palabra de Dios. La palabra viva y eficaz. Amados hermanos, son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén.